Bueno, mis queridos seguidores del Economo, aquí estamos con nuestro primer autor de la antigüedad, un autor muy conocido en el mundo filosófico, en el mundo de la poesía, de los poemas, pero que ha sido un poco olvidado en el mundo de la economía. Estamos hablando de nuestro querido Hesiodo. Hesiodo es para mí el poeta olvidado de la economía. ¿Por qué es el poeta olvidado de la economía? ¿Sí? Porque como vamos a ver más adelante, hace aportaciones que posteriormente pueden haber generado, digamos, la génesis de lo que es la ciencia económica actual. ¿Listo? Quiero decirles que en este video vamos a hablar exclusivamente de los aportes que hace Hesiodo a la economía, solamente del tema económico. ¿Qué economía vamos a hablar? Pues la economía de la época, no vamos a hablar de una economía contemporánea. Recuerden que Hesiodo vivió en el siglo octavo antes de Cristo, en una época donde predominaba el modo de producción esclavista y donde predominaba la agricultura. Hesiodo nació en Ascra, un pequeño pueblo de Beocia, que eran como las antiguas regiones de la Grecia antigua. Y en Ascra, pues era un lugar eh, agrícola y un lugar poco importante para la economía. Es decir, eh, como antes, en el tiempo de antes, mucho antes no existían los países, sino que existían ciudades-estado, ¿de acuerdo? Entonces entre las ciudades-estado llegaban y comerciaban. Entonces voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no existía Colombia, sino que existía la ciudad-estado de Bogotá o el estado de Cali o Medellín, y entre ellas comerciaban, inclusive se iban a la guerra entre ellas. La guerra entre Esparta y Atenas o entre o la guerra de Troya, etcétera, etcétera. Eso, eso era lo que pasaba anteriormente, y pues lo que dice la historia es que donde nació Hesiodo pues no era como muy importante, digamos, para esas relaciones comerciales. Él vivió en el siglo octavo antes de Cristo. Hesiodo vivió en Ascra, un pequeño pueblo de la región de Beocia, agrícola y poco importante para la economía. Hesiodo nació en una familia humilde, una familia de campesinos. Hesiodo fue campesino, era pastor, también poeta y filósofo. No era economista, no era economista Hesiodo, para que no lo tengamos presente, ¿sí? Y se cree que este filósofo, poeta de la antigüedad, vivió aproximadamente unos 70 años. ¿Listo? Vivió aproximadamente unos 70 años. ¿Cuáles son las obras importantes de Hesiodo? Las obras importantes, ¿verdad? ¿Por qué es importante este señor? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, la primera es el trabajo y los días. ¿Sí? Una obra supremamente importante que está compuesta por 828 versos, eh, de los cuales consta el poema. Está escrito a manera de poema, una nueva metodología que él se inventó. Y le está hablando, recomendando a su hermano, que perdió prácticamente mucha parte de la herencia que les dejó sus papás. A pesar de que eran humildes, pues tenían terrenos, y eso se los dejó los papás a ellos. Y entonces le está recomendando o dando, digamos, algunas pistas sobre lo que era la vida agrícola, la moral y la justicia, y sobre todo la administración. Es lo que Hesiodo hace, digamos, en esta obra.
De esos 828 versos, 383 son destinados al problema económico. Y ya vamos a hablar cuál es el problema económico para Hesíodo, y es uno de los grandes aportes. El segundo trabajo es la Teogonía, donde nos ilustra sobre el origen de los dioses. Hesíodo es una persona que explicaba o razonaba, pensaba a través del mito y a través de las historias de los dioses. Él siempre, digamos, mencionaba a los dioses para poder explicar algún suceso a través del mito, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué, digamos, de qué época estamos hablando? ¿Cómo podemos relacionar a Hesíodo en la historia? Entonces, ¿de qué época? O sea, ¿de qué época estamos hablando? ¿Sí? Yo voy a dar algunos nombres de personajes históricos que, digamos, estuvieron más o menos contemporáneos con Hesíodo. Cuando digo más o menos contemporáneos es que 200 siglos, un siglo, 3 siglos, que pasaron por ahí por esa época. Los primeros es, digamos, teniendo en cuenta los escritos bíblicos y todo eso, el rey David y el rey Salomón. De acuerdo con las escrituras, vivieron aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. ¿Listo? El rey David y el rey Salomón. El segundo es Homero, pero no Homero Simpson, sino Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea. ¿Se acuerdan de esa película de Troya donde Brad Pitt llega y mata a Héctor y Paris se queda con Helena y Agamenón pierde a su hermano Menelao? Bueno, esa es la historia que se cuenta en estos libros. Y él sí vivió pues en el siglo octavo antes de Cristo. De hecho, hay una historia, pues no sé si sea bochinche o chisme, pues, de que Homero y Hesíodo participaron como en un torneo de poemas, de poesía, y ganó Hesíodo, ¿sí? Pero pues, digamos, la vida de estos dos personajes, Homero y Hesíodo, están entredicha, ¿no? No hay, digamos, una evidencia científica y específica de que puedan dar fe de que estos dos personajes existieron. ¿Cuál es la prueba que tenemos hoy en día? Sus obras. El otro, digamos, contemporáneo a Hesíodo es Ciro el Grande, que es el fundador del imperio persa, ¿sí? Y este vivió en el siglo VI antes de Cristo. Antes de Cristo. El otro que es muy famoso, que digamos vivió más o menos por esos siglos, es Buda, el fundador del budismo, ¿sí? Y él vivió en el siglo VI antes de Cristo. Y es el gordito que nos venden a veces como alcancía o algo, es ese. Buda, el fundador del budismo, que todo lo llevaba como al extremo, ¿sí? El otro es Confucio, no es el que inventó la confusión, sino el filósofo chino, ¿sí? Siglo V antes de Cristo. Y el otro es Lao Tse, también filósofo chino del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Lao Tse tiene que ser ahorita los candidatos a la presidencia de Colombia, que están como muy copiando mucho las ideas de Milei y que todos se creen Milei o Bukele, ¿sí? Eso es lo que pasa acá en Colombia, no sé si en sus países pasa lo mismo. eh, Deben amar a Lao Tse, ¿sí? O lo más probable, no tienen ni idea quién es Mao Tse y por qué yo digo que lo tienen que amar. Bueno, esta es la época de que estamos hablando,
Está la época de que estamos hablando. Quiero hacer una claridad antes de entrar en materia en los aportes económicos de Hesiodo. Y es que Hesiodo, o bueno, en la antigüedad no existían los pensadores económicos como hoy en día los conocemos, sino que detrás del pensamiento acerca del funcionamiento del mundo y la sociedad humana que nos decían estos filósofos, siempre la economía tenía un lugarcito pequeño. Y es, digamos, explicar las relaciones económicas en ese tiempo y cómo se podía sobrevivir. ¿Listo? Ojo, y esto sí quiero que quede aquí plasmado en nuestro tablero. Ojo, voy a escribir. Hesiodo era poeta, filósofo, ¿sí? Se encontraba en una transición entre el mito y la poesía. Transición entre el mito y la poesía. Por eso es que él explica todo a través de los poemas y de los mitos, ¿de acuerdo? Es decir, razonaba, pensaba y explicaba a través del mito. Él explicaba el mundo de una manera racional y poética, que suena como hermoso, pero refiriéndose siempre a la esfera de los dioses, en especial a Zeus. Él siempre nombraba a Zeus, quien para él era, digamos, el garante del nuevo orden justo y racional de los hombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pareció lo justo está dado por Dios, es decir, por Zeus. ¿Listo? Entonces lo justo está establecido por Dios. ¿Sí? Y los seres humanos administran esa justicia hasta que la corrompen. Los seres humanos administramos esa justicia hasta que la corrompen. Es decir, la justicia es dada por Dios y los seres humanos la corrompemos. Quiero decir algo aquí muy importante y es que en la antigüedad, lo que son los filósofos, Aristóteles, Platón, Hesiodo, bueno, vamos a ver a Genofonte, vamos a ir a China a analizar a Confucio y la OTC. Todos ellos, digamos, la pregunta clave para ellos era qué era la justicia, qué es lo justo, cómo se puede vivir justo. El hombre tiene que ser bueno, pero también tiene que ser muy justo. ¿Sí? Cuando la humanidad corrompe esa justicia, pues se crea la injusticia. Y es lo que Siodo trata de explicarnos, cómo los humanos tienen que ser justos para que esto no nos pase. ¿Listo? Esto nos puede llevar a una conclusión muy exacta de, digamos, el pensamiento, no digamos el pensamiento económico, porque pues aquí no había pensamiento económico, ellos no pensaban sobre la economía, sino que ellos decían las relaciones económicas cómo pueden ser justas y qué es lo que hace que el hombre pueda sobrevivir. Aquí nos podemos llevar, digamos, una gran conclusión y es que, vamos a escribirla con rojito, igual, y es que para Hesiodo, que no se le puede llamar de ninguna manera un economista antiguo, ¿sí? La economía no se fundamenta o no se fundamentaba en ese entonces por el egoísmo y la ambición, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan de una u cierta manera a ser injustos. Por tanto, la economía en la antigüedad no está basada en el egoísmo ni en la ambición. ¿Listo? No está basada ni en el egoísmo ni en la ambición como actualmente lo está.
Yo ya en un video posterior voy a explicarles el por qué, pero rápidamente todos los seres humanos por naturaleza somos egoístas y más cuando estamos teniendo relaciones económicas. Nadie es altruista. Bueno, hay unas personas que dicen ser altruista, pero en el fondo son egoístas. ¿Qué quiere ser altruista? Que usted prefiere el bienestar de los demás por encima del suyo. No, en la economía no es así. Uno siempre prefiere el bien privado, el bien de uno mismo, por encima de los demás. Y la ambición, pues claramente no quiere decir que uno ambiciona pues tesoro y todo eso, pero una ambiciona un buen trabajo, una ambiciona una buena casa, una ambición un buen vivir. Sin la ambición, pues entonces digamos, no existiría esa fuerza que conlleve a las personas a trabajar o a consumir. Esa es como la gran conclusión. Es decir, esta economía que estamos analizando ahorita no se basa en ese egoísmo ni en esa ambición porque pueden llegar en la mayoría de veces a ser injustos. ¿Listo? Si esto es así, pues nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros debemos preguntarnos si esto es así, vamos a preguntarnos entonces de dónde proviene el consumo y el trabajo. ¿De dónde proviene el consumo y el trabajo? Si no es por el egoísmo y si no es por esa ambición que uno tiene. Pues bien, eso nos explica de dónde viene el trabajo que permite el consumo mediante un mito, y es el mito de Prometeo. Y aquí lo vamos a explicar rápidamente. Y lo tengo que explicar porque pues de aquí se verían varias conclusiones económicas. Mito de Prometeo. ¿Listo? ¿Quién era Prometeo? Prometeo era un titán. Los titanes son la generación que precedieron a los dioses olímpicos. Los dioses olímpicos son Zeus, Poseidón, Hera, todos esos que conocemos. Es la generación que precedieron a los dioses olímpicos. Es la primera generación. Por ejemplo, el papá de Zeus, Cronos, era un titán. Y estos titanes en su época pues pelearon junto con los dioses. ¿Listo? O contra los dioses. Menos Prometeo. Prometeo se fue neutral en la guerra contra los dioses. ¿Listo? En la guerra contra los dioses. Entonces, una vez que los olímpicos ganaron, Zeus le encomendó un trabajo a Prometeo y era crear, digamos, la humanidad y todos los seres vivos que están en la tierra y darle cualidades. Ay, qué mal le dio cualidades fue la humanidad que le hizo imagen y semejanza de los dioses. ¿Listo? Pero Zeus, claramente el rey de los cielos, el dios de los cielos y del rayo, no de la no del trueno porque el trueno es Thor, el dios de los cielos y del rayo, pues restringió mucho a la humanidad, dejó que viviera en la oscuridad, los frutos comían de los frutos caídos porque no tenían, digamos, el conocimiento, la experticia para poder eh, cosechar o sacar sus frutos y la humanidad pues mantenía inerte, ¿de acuerdo? Pero Prometeo, que fue el creador de la humanidad según Hesiodo, entonces pues era muy débil ante esa situación. Sentía compasión por los mortales, ¿listo? Y entonces él decía, bueno, si los dioses viven de esta manera, ¿por qué nuestra creación, que son los seres humanos, no pueden vivir también de esa manera? Entonces, ¿qué hizo Prometeo? Prometeo lo que hizo fue, en una jugada audaz, robar el fuego del Olimpo y se los dio a los humanos. ¿Qué significa esto? No significa que le pasó el fuego digamos, a los humanos mediante un cerillo, una candelita, no, el fuego significa conocimiento, el fuego significa avance, el fuego significa civilización. Es decir, Prometeo le dio a los seres humanos conocimiento y sociedad mediante el fuego. Esto pues claramente no fue visto muy bien por Zeus, que se enfureció porque él creía
en su naturaleza que los hombres no eran dignos del fuego, no eran dignos del conocimiento, no eran dignos de poder avanzar en una civilización. Y tuvo consecuencias graves tanto para Prometeo como para la humanidad. Entonces vamos a escribir acá las consecuencias. ¿De qué consecuencias estaríamos hablando? Entonces, bueno, para Prometeo. Vamos a escribir de otro colorcito. Las consecuencias para Prometeo. Bueno, Prometeo fue encadenado en el Cáucaso por orden de Zeus, ¿sí? Donde, el Cáucaso es como un monte alto, donde un águila todos los días venía y se le comía el hígado a Prometeo. Venía y se le comía el hígado. Prometeo, pues, un sufrimiento eterno, un sufrimiento eh, mortal, cuando esa águila venía y se le comía el hígado. ¿Qué pasaba? Que cuando anochecía, como Prometeo era inmortal, el hígado se le regeneraba. Y al otro día, cuando amanecía, volvía el águila y venía y se le comía el hígado, haciendo el sufrimiento de Prometeo un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno. ¿Listo? ¿Hasta dónde duró? Hasta que Heracles, es decir, Hércules, llegó, hicieron un acuerdo. Prometeo le prometió que le diría dónde estaría un fruto dorado que tenía que buscar en uno de sus 12 trabajos. Y Hércules rompió las cadenas y liberó a Prometeo. Ese, digamos, fue el, el castigo de Prometeo. Pero eso fue como 50.000 años después. O sea, 50.000 años haciendo de que un águila se le coma el hígado y volver a regenerarse es un sufrimiento muy eterno. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con la humanidad? La humanidad pues ya no va a tener esa, digamos, ese privilegio que tenía, donde la comida estaba, los frutos caían, etcétera, etcétera, porque Zeus creó a Pandora, una mujer muy bonita, dotada con mucha belleza, dotada de conocimiento y sabiduría, que aparte de eso le regalaron una caja. Y Zeus le dijo, no puedes abrir esa caja porque ni siquiera los propios dioses saben qué tiene al interior. Pandora le dijo, bueno, sí señor, yo no voy a abrir la caja. Pero Pandora con el tiempo no resistió a la tentación de qué tenía esa caja y por qué se la habían regalado a ella. Pensó que era un regalo para ella y abrió la caja de Pandora. Yo sé que ustedes han escuchado este término, la caja de Pandora. Y la abrió. Y en ella salieron todos los males del mundo. ¿Cuáles son los males del mundo? La envidia, la codicia, según Prometeo. Según Hesiodo, la codicia, la enfermedad, la vejez. La humanidad antes no envejecía, sino que moría joven y moría feliz. La vejez, el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Y hay uno muy importante que es lo que nos está reuniendo el día de hoy y es la escasez. La escasez. El término escasez hablado por un filósofo antiguo o un poeta antiguo, ¿sí? Y es aquí donde Zeus le dijo a la humanidad, ya no vas a tener los frutos, vas a tener que trabajar para obtener los frutos, es decir, escondió la comida, las legumbres, los víveres del mundo, lo escondió. Entonces los hombres ya tenemos que trabajar para poder sobrevivir. Y como la escondió, ya no va a ser abundante, va a ser escasa. Por tanto, aquí viene, digamos, nuestra gran conclusión. Por tanto, ¿sí? Quizás y solo quizás, va a ser en verde, quizás y solo quizás, Hesiodo, el poeta olvidado por la ciencia económica, describió por primera vez en la historia
el problema de la escasez en la sociedad. Pero no es una escasez precursora de la ciencia económica, no, sino que es una escasez divina, ¿sí? Es un castigo enviado por Dios, es decir, pues, por Zeus. Sin embargo, describió el problema. Entonces, la escasez aparece en los escritos de Hesiodo como un castigo divino gracias a Prometeo que se robó el fuego. Es decir, gracias a Prometeo todo es escaso. ¿Listo? Y recuerden que esto es uno de los pilares de la economía actual, o la economía contemporánea, ¿sí? La escasez. Actualmente la escasez es la diferencia entre los recursos limitados y las necesidades ilimitadas de los seres humanos, ¿sí? Pero aquí la escasez no es eso, aquí la escasez es un castigo divino que nos dio Zeus. Por tanto, como todo es escaso, ¿sí? Nosotros debemos trabajar para poder obtener nuestros alimentos y poder sobrevivir. Por lo cual Hesíodo dice textualmente, el trabajo es un servicio a Dios en cumplimiento de un mandato divino. Es un servicio a Dios en cumplimiento a un mandato divino. ¿Cuál es el mandato divino? Pues si quieres vivir, tienes que trabajar, ¿sí? Y quizás por eso es que todos trabajamos para poder sobrevivir. Bueno, hay personas que no trabajan y sobreviven, ¿sí? Pero pues se les denomina de otra manera actualmente, que después vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces este trabajo se crea es como un servicio divino, no como una fuerza propia, una fuerza laboral, un talento, una habilidad que uno tiene y que es ofrecido al mercado. Ojo, ojo, aquí la diferencia es que el trabajo, tú trabajas para sobrevivir. Actualmente tú trabajas para ofrecer esos servicios al mercado, obtener una ganancia y poder también sobrevivir. Pero el fin principal es sobrevivir para Hesiodo. ¿Listo? Pero sobrevivir ¿en qué? Entonces el trabajo se efectúa para el sostenimiento del oikos. Ojo con esta palabra oikos, que significa casa, hacienda, finca. Recordemos que estamos en un modo de producción esclavista. Entonces en el modo de producción esclavista lo predominante es la agricultura. Entonces pareció, digamos, el sector más importante va a ser la agricultura. Y vamos a trabajar la agricultura para poder mantener esa casa, esa hacienda o esa finca. Listo, que digamos eran como estaba distribuido anteriormente las ciudades. Entonces el trabajo se efectúa para el sostenimiento del oikos. Y aquí viene quizás nuestra segunda gran conclusión sobre el aporte, digamos, a las relaciones económicas para Hesiodo. Vamos a escribirlo de naranja. Y es que de aquí nace la idea, ¿sí?, de un mínimo vital. No el mínimo vital no lo inventaron aquí contemporáneamente, ni en el siglo XX, ni nada, no. Eso lo inventaron, eso lo inventaron hace 700 años antes de Cristo. Nace un mínimo vital, un mínimo para poder sobrevivir, es decir, aparece 700 años antes del nacimiento de Cristo. Ya teníamos, digamos, esa concepción de lo que era el mínimo vital. Y el dueño de la casa, ¿sí?, tiene que trabajar en una economía restrictiva y restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el objetivo es trabajar la tierra para poder obtener un mínimo vital y sobrevivir, pues no va a existir el crecimiento económico. O sea, no va a existir el crecimiento, no van a haber
excedentes, no va a haber plusvalía, esa plusvalía que tanto nos habló Marx, no la va a haber, ¿sí? Entonces estamos ante una economía restrictiva y restringida, sin crecimiento. ¿Listo? Sin crecimiento. Esto nos hace pensar que una economía basada, por ejemplo, en el salario mínimo, ¿sí? Y es la pregunta y lo leo en los comentarios. ¿Puede crecer? ¿Puede haber crecimiento económico cuando una economía está basada en el salario mínimo? ¿Por qué? Porque si todos llegamos eh, a ganar el salario mínimo, pues el salario mínimo es un salario restringido, que solamente nos va a alcanzar para algunas cosas y no para otras. Por tanto, no va a haber crecimiento. Entonces, en América Latina habrá crecimiento si seguimos con la concepción del mínimo vital, ¿sí? Con el mínimo vital. Es decir, ¿por qué no creamos economías para el crecimiento y no economías para un mínimo vital? Y ustedes ya en sus países, en sus economías, pues sabrán quienes hablan de sostener a la población o del mínimo vital y la importancia de tener igualdad de condiciones para todos. En vez de decir vamos a industrializar el país y vamos a tener crecimiento económico. Pero volvamos a Hesiodo, ¿sí? Volvamos a Hesiodo. Entonces la labor del campo y el trabajo son los únicos generadores de riqueza y los que nos van a llevar al bienestar de la casa. ¿Listo? Ojo, estamos hablando del bienestar de la casa, que va a permitir el bienestar de la ciudad. Entonces, el trabajo y la agricultura son la única fuente de riqueza para Hesiodo. El trabajo y la agricultura son la única fuente de riqueza para Hesiodo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en otro color. Un moradito. ¿Sí? Son la única fuente de riqueza para Hesiodo. Bueno, si son la única fuente de riqueza para Hesiodo, eso contemporáneamente significa que el trabajo y la agricultura son factores de producción. ¿Listo? Son factores de producción que permiten los excedentes, que permite la riqueza y que permite esa plusvalía. ¿Listo? Aquí no. Aquí son fuente de riqueza, pero para el sostenimiento de la casa, para el sostenimiento de la hacienda, para el sostenimiento de la finca. ¿Listo? Quiero en este momento generar, digamos, unas conclusiones de lo que llevamos hasta ahora y con eso termino sobre los aportes a la economía que realizó Hesiodo hace más de 3000 años. Entonces vamos a escribir aquí algo así como conclusiones. ¿Listo? Conclusiones. Y vamos a llevarlo hasta acá. ¿Listo? Vamos a llevarlo hasta acá. Conclusiones del pensamiento filosófico basado en la justicia divina de Zeus, en el cual se nos presenta el problema de la escasez y nos brinda un panorama en donde solamente el trabajo y la agricultura, el campo, son los generadores de riqueza, pero de riqueza para un mínimo vital, ¿no? Para la sobrevivencia de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que Hesiodo veía como injustos aquellos trabajos en donde las personas se podían lucrar, porque si hay una persona que podía lucrar, pues otra estaría perdiendo. Eso es como, digamos, el razonamiento lógico de Hesiodo para considerar los otros trabajos injustos. Más adelante en Aristóteles y Platón vamos a
a abordar estos temas en donde, por ejemplo, Aristóteles repudiaba el trabajo, porque como estamos en una sociedad esclavista, pues Aristóteles decía que el trabajo era para los esclavos, ¿no? Pero eso es más adelante. Entonces, las conclusiones. Vamos a las conclusiones sobre el aporte económico o el aporte que hizo Hesiodo a esa génesis de la ciencia económica. Primero, el origen de la escasez. No, es que ese no es el origen de no sé qué. Piensen lo que piensen, para mí, sí. ¿Lo explicó mediante un mito? Sí. Pero le dijo al mundo, hay un problema que es llamado la escasez y debemos resolverlo. Debemos trabajar para poder obtener nuestros alimentos. ¿Listo? El origen de la escasez. 2. El origen de un mínimo vital. El origen de un mínimo vital. ¿Sí? Es también, digamos, algo que yo le atribuyo a este autor. Y no quiero parecer como muy pedante, pero es que en Colombia, digamos, la academia, o más que todo en Latinoamérica, les da miedo, digamos, aseverar estas afirmaciones, porque si no son eh, dichas por un autor europeo, un autor americano, un autor chino, entonces no vale. No, nosotros los latinos también podemos decir nuestras conclusiones. Y para mí, estas son. ¿Listo? 3. El origen del trabajo. ¿Sí? El origen del trabajo. Aquí Hesiodo nos explica por qué los seres humanos trabajamos. Gracias a Prometeo, ¿sí? Que le agradezco mucho a Prometeo por haber robado el juego. El origen del trabajo. Entonces, gracias a él, Zeus nos castigó y ahorita tenemos que trabajar. ¿Listo? 4. La agricultura como principal eje económico. Quinto, la 3 y la 4 nos llevan a concluir de que la agricultura y el trabajo generan riqueza, ¿sí? Por tanto, fueron los primeros factores de producción de la economía. Claro, como estábamos en un modo de producción esclavista, pues el capital no existía todavía, o no como un factor de producción. Por eso es que la economía no crecía tanto, porque ya dije que era restrictiva y restringida, porque todo el mundo trabajaba solamente para su sostenimiento. Eso fue cambiando con el tiempo, la gente ya no quería trabajar para su sostenimiento, sino que veía que podía lucrarse de otras maneras. Y sexto, ¿sí? Sexto, dice Hesiodo, vamos a trabajar en el campo, pero, ojo, el que se esfuerza más, y eso se lo dijo a su hermanito, porque su hermanito perdió gran parte de su riqueza, el que se esfuerza más, el que trabaja más, ¿sí? Obtendrá mayores riquezas. Es decir, ¿qué son las riquezas? Obtendrá mayores alimentos, obtendrá unos mayores trabajadores, obtendrá un mejor sostenimiento de su casa, es decir, ya si usted tiene 2 hijos, puede tener 3, 4, 5 o 6 hijos. Con estas 6 conclusiones termino los aportes que dio Hesiodo a lo que posteriormente va a ser el desarrollo de la ciencia económica. Recuerden, aquí no podemos hablar de economía porque no existía. Solamente estos filósofos, en este caso este poeta, olvidado por la ciencia económica, y eso lo digo yo, este poeta está olvidado por la ciencia económica porque en las escuelas de economía no nos explican esto. Hay poquitos libros, poquita literatura
que le dan una importancia a Hesíodo en el pensamiento económico. Yo lo rescato en este momento y yo se la doy a este poeta olvidado. Y este es, digamos, sus aportes a lo que puede ser posteriormente los cimientos de la ciencia económica. Y lo digo por qué, porque es que Adam Smith, David Ricardo, Marx, John Stuart Mill y todos los economistas posteriores que nosotros conocemos después de la revolución industrial, pues tienen mención a los filósofos, Adam Smith, Aristóteles, eh, lo que es Marx, su tesis la basó también en un estudio filosófico. Por tanto, es importante estudiar estos autores y miren, digamos, lo que podemos sacar de ellos, lo que podemos decirles al mundo, a Latinoamérica, que sus aportaciones fueron estas. Yo les agradezco que hayan seguido este video hasta el final. Miren cómo lo llevamos. Les agradezco que hayan seguido este video hasta el final. Y esperen porque en los próximos videos vamos a hacer cortos sobre las conclusiones que acabamos de decir. Y posteriormente nos iremos al mundo oriental, donde Confucio y Lao Tse tenían una filosofía o una explicación mucho más desarrollada que este mundo occidental en el cual está basada la sociedad contemporánea. Muchas gracias y los espero en el próximo video.